La Vicaría para la Pastoral de la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán presenta Mesa Educativa, un programa enfocado al análisis y a difundir el quehacer educacional de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Bienvenidos. Qué gusto volver a encontrarnos acá en Mesa Educativa. Hoy día sí tenemos a don Fernando, así que bienvenido, don Fernando Molina. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues contento de estar aquí como siempre. A veces uno por el trabajo no puede, pero muy contento de estar de nuevo acá junto a ustedes y también junto a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por las redes sociales. Y cada vez son más, don Fernando. Ya ¿Sí? Hemos tenido excelentes comentarios de este programa, así que muy contentos por toda la recepción que hemos tenido en los auditores y también por la cantidad de veces que se reproduce el programa, con temas que son tan interesantes como el día de hoy. Así que le voy a presentar a nuestra invitada, que usted incluso yo creo que la conoce más que yo. Si quiere me la presenta a usted. Algo la ubico. Preséntela usted ¿cierto? entonces, don Fernando. Estamos junto a Adela Oces, una profesora, ¿cierto? De mucho tiempo que ha estado en varios roles, pero siempre en educación acá y en la diócesis de Chillán, ¿cierto? Sí. Adela, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias, don Fernando. Para mí también es un gusto estar acá. Es segunda vez que vengo a una entrevista a Radio El Sembrador. Me da mucho gusto volver a verlo después de tanto tiempo. A Paula igual estuvimos juntas hace unos días atrás y muy contenta de estar aquí. Y muchas gracias por la invitación. Yo creo que quienes nos escuchan y quienes nos ven quieren saber de ti. Cuéntanos un poco de tu vida. A ver, de mi vida. Bueno, mi nombre, todo el mundo me dice Adela y mi nombre es María Adela. ¿Ya? ¿Pero a usted le gusta que le digan Adela? Sí. La verdad es que de muy pequeña, de chiquitita, siempre me han dicho Adela, así que quedé por Adela. Yo vivo en Portezuelo, es mi pueblo de origen, ya por supuesto que yo nacida y criada en un sector rural de Portezuelo. Y la enseñanza media la realicé en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Portezuelo, que ahora es mi lugar de trabajo hoy día. Hoy mi lugar de trabajo hoy día, con mucho orgullo. Casada con 2 hijas maravillosas y, como dije, vivo en Portezuelo y también trabajo en Portezuelo en el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Colegio al que quiero mucho, ya mucho porque estudié allí, soy exalumna y después volví a trabajar y ahí estoy. Qué excelente eso. Qué bien, En realidad está apropiada del colegio, y la Cierto. conoce desde pequeña ella. Y regreso. ¿Dónde estudió usted, Adela? Estudié yo en la Universidad Católica de Talca, ¿ya? Y mi enseñanza media, como dije, la hice en el Liceo Nuestra Señora del Carmen de Portezuelo. O sea, ¿vivió en Talca un tiempo? No. Desde acá, en ese tiempo, era la formación que se entregaba a los profesores, ¿no es cierto?, en vacaciones de verano, vacaciones de invierno y fines de semana. Ya, de esa manera yo saqué el título de Educación General Básica. Sí. Y con el tiempo de a poco se acercó más a la religión, así que también sacó su mención en religión. Sí. ¿Hace cuánto tiempo es? Bueno, la verdad, Paulita, es que yo desde muy niña empecé a trabajar en la pastoral, ya en la pastoral de mi parroquia. Yo tengo una formación desde niña ya en pastoral. Me inicié, yo creo que como a los 14 años más o menos, mientras estaba en la educación media. Ya el sacerdote de aquel entonces, el padre Ricardo, me cautivó para que colaborara en la pastoral de mi sector, de mi comunidad cristiana. Y después empecé a trabajar en pastoral en el colegio. Posteriormente salí de Portezuelo a estudiar y a trabajar un tiempo afuera, pero de igual manera mantenía el vínculo con la parroquia, ¿ya? Cuando me recibí de profesora, me ofrecieron la asignatura de religión, ¿ya? Empecé a trabajar como profesora de religión también, y yo sentí la necesidad de prepararme en la asignatura, ¿ya? Y fue así como estudié la mención en religión.
Por eso mismo le invitamos hoy día a don Fernando, porque Así ese es es, el tema pues. que nos convoca, para que todos los auditores sepan. Hoy día vamos a conversar acerca justamente de esto, de los profesores de religión, que son tan importantes para nuestra diócesis. Claro. ¿Y cuál es el rol que cumples tú hoy día, Adela, en el colegio? En el colegio en este momento hago la asignatura de religión de la enseñanza media, de primero a cuarto medio, que son 2 horas a la semana. Y también estoy a cargo o tengo la coordinación de la pastoral y formación del colegio, ¿ya? Además, formo parte del consejo directivo del colegio. Y en realidad son muchas las acciones que se realizan en un colegio, ya muchas. Y no solo me limito a lo que es el quehacer, digamos, pastoral de formación o de las clases, sino que está también la mirada, ¿no es cierto?, desde arriba, como parte del equipo, y son muchas las funciones que uno va desarrollando con los estudiantes, con los apoderados, con los profesores, el vínculo con la comunidad, con la parroquia. Tú dices dentro como integrante del equipo de gestión del... Sí, directivo. que el equipo directivo del colegio. Ya, entonces, como miembro del equipo directivo del colegio, en estrecha colaboración con nuestra rectora, entonces eso me obliga ya a tener una mirada, ¿no es cierto?, más amplia, no solo la mirada desde el rol de profesor, sino que estar atenta, ¿no es cierto?, a las necesidades que van surgiendo en la comunidad educativa y tratando de alguna manera también de dar respuestas a esas necesidades. Ahora hay que considerar que Adela es una persona que ha aportado mucho también en la diócesis, porque siempre está presente, porque participa activamente de los coordinadores también de pastoral de todos los colegios católicos. Y hoy día estás invitada aquí también, aparte de toda tu capacitación y tu esfuerzo y todo lo que has aportado, porque estuvimos juntas hace poco, tú lo mencionabas, en la escuela de invierno para profesores de religión, que es una actividad de perfeccionamiento permanente, porque se da todos los años. Está la escuela de invierno y también la escuela de verano. Y esta reciente escuela tuvimos el tema del currículum al aula. Uh-huh. O sea, en el fondo, cómo llevar aquello que se les pide a los profesores Sí. hoy día directamente hacia el aula de clase, hacia los alumnos. Entonces, vamos a dejar este tema aquí porque vamos a ir con el primer corte comercial. Ya conocimos a Adela, así que está súper bienvenida, Adela. Muchas ya sabemos gracias. que es una profesora que lleva años trabajando Uh-huh. en nuestra diócesis, y vamos a conocerla más en el segundo bloque cuando conversemos de la escuela. Y ahora nos quedamos entonces con la canción que ella también eligió, que es Gracias a la vida, de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha
de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bien, pues acá estamos conversando con Adela y de este tema tan importante para nosotros, ¿cierto? Los que estamos en la educación y en la educación católica, en definitiva. Hoy día, Adela, la religión, está siendo un poco cuestionada, ¿cierto? La clase de religión en los colegios, y generalmente se escuchan muchas voces de lo que es, ¿cierto? Que la educación tiene que ser laica. ¿Qué te pasa con eso a ti? Bueno, yo soy defensora de la educación católica, de la educación de los colegios subvencionados, ¿no es cierto?, y que particulares católicos, y también de la posibilidad que las familias ya tengan la posibilidad de poder elegir el proyecto educativo, ¿no es cierto?, de acuerdo también a los valores que tiene la familia, de acuerdo a lo que la familia quiere para su hijo, ¿ya? Y yo la verdad es que soy, no porque trabaje en un colegio de iglesia, sino que también por mi formación valórico-cristiana, soy defensora de los colegios, ¿no es cierto?, en este caso de católicos. Y desde esa perspectiva, ¿qué rol cumple hoy la educación religiosa? La educación religiosa hoy día cumple un papel muy importante, porque la educación religiosa toma al estudiante, ya en este caso al estudiante, y no solo al estudiante, sino que a la familia, ya de forma integral, ya no solamente la educación religiosa, ¿no es cierto?, entrega los conocimientos a través de la asignatura, sino que al estudiante en este caso, ¿no es cierto?, se le entrega la formación valórica con el sello cristiano, que el centro en este caso, la columna vertebral, es el mensaje de Jesús, ya al que tenemos que seguir, imitar con todos los valores que eso concierne, con todo lo que lleva. Por eso considero de que es como el rol de la educación católica, formar, ¿no es cierto?, a los estudiantes ya en el Evangelio, que hoy día no es fácil,
¿Eso cómo ha ido cambiando? Porque también los planes y programas han cambiado. Han variado. Bueno, los planes y programas han ido variando desde el año 2020, ¿no es cierto?, de la nueva propuesta con los planes y programas que tenemos ahora. La verdad es que lo personal me gustan mucho, ya porque están como más acorde a la realidad, ya y permite, bueno, siempre ha permitido, la verdad es que depende mucho del profesor, permite, ¿no es cierto?, de vincular con la realidad, vincular con el medio, con la cultura, ¿no es cierto?, en la cual uno trabaja, ya, pero los planes han ido cambiando y han ido cambiando para mejor. Y la verdad es que los que estamos trabajando ahora, por el sondeo que nosotros hacemos entre colegas, la verdad es que son muy buenos y bastante aterrizados. Lo que tú comentas o comentabas así al pasar, que no es fácil. Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu experiencia como profesora de religión, ya en concreto en el terreno, en el aula? Mire, cuando comentamos en lo personal, cuando nos encontramos en los encuentros, en la escuela de invierno y verano, y podemos compartir con los profesores, los colegas que hacen clase ya en los establecimientos públicos, ellos dicen que no es fácil para ellos. Yo aún trabajando en un colegio católico, también de repente hay dificultades, ¿ya? Porque eso depende mucho, ¿no es cierto?, de la formación cristiana que tenga la familia, ¿ya? En nuestro colegio nos encontramos, y yo creo que en todos los colegios, ¿no es cierto?, nos encontramos con familias, por un lado, que son de distintos credos, ¿ya?, y que forman parte de nuestra comunidad educativa, por un lado. Por otro lado, hay familias en que no tienen una cultura religiosa, ¿ya?, y mucho de lo que la educación religiosa la reciben en el colegio, ¿ya? Entonces, hoy día con todo este bombardeo que hay, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, donde hay otros modelos, ya hay otros modelos para los jóvenes, es un poco difícil, pero no imposible, ya. En lo personal puedo decir que no ha sido difícil y de repente podemos encontrar algunas dificultades, pero no es lo de siempre. Ya yo tengo la suerte, ya, y siempre doy gracias a Dios, de trabajar en un medio con jóvenes y estudiantes con los que se puede trabajar, con los que se puede dialogar, con los que se puede reflexionar, ¿ya? Y uno puede entregar el mensaje de Jesús en la sala de clase, en las actividades que se tienen con ellos, ¿ya? Se puede hacer, si no hay una reticencia como generalizada. Pero ya, en su el colegio, mensaje. ¿qué escucha de sus colegas? Porque igual hemos escuchado que de pronto son poco valoradas las clases, el hecho de que no tenga evaluación influye. Exacto. Ese es un lamento de escucharlo de los demás colegas, y lo conversábamos en esta escuela de invierno ahora mientras hicimos el compartir grupal, ¿ya? Donde de repente no es fácil cuando la asignatura, ¿no es cierto?, no es evaluada. O sea, es evaluada, pero no es calificada, con nota, no incide, ¿no es cierto?, en la promoción, no incide. Entonces, de repente los niños dicen, pero profesora, ¿esto es con nota? Si es con nota, yo desarrollo la actividad, o si no, no. Eso nos comentaban los profesores, que no es fácil. Ya no es fácil hoy día cuando por todos somos medidos, ¿ya? Entonces, ahí se hace un poco difícil trabajar ya la asignatura de religión. En lo personal, cuando los niños me preguntan, también me preguntan, profesora, ¿y esto es con nota? ¿O es obligación hacerlo? Entonces, yo le digo, mi respuesta es, la nota no va a incidir, ¿no es cierto?, en que usted pase o no pase de curso, pero lo que usted va a reflexionar, lo que usted va a conversar, lo que usted va a aprender, es para la vida, ¿ya? Y no siempre nuestro trabajo va a ser con nota, o no siempre lo que vamos a trabajar en la vida, ¿no es cierto?, va a ser con pago, sino que vamos a hacer una acción solidaria y eso no va a tener un pago, ¿no? Entonces piense que aquí usted lo que está haciendo, está reflexionando, está conversando y va a tener un aprendizaje. Y los chiquillos trabajan felices. ¿Y eso qué pasa con los colegas? Porque una cosa es lo que piensan los estudiantes, sus alumnos, pero ¿qué pasa con los colegas que están en el entorno? ¿Valoran su aporte? ¿Lo ven diferente? En mi medio los profesores lo valoran. Ya en mi medio, en mi colegio, los profesores sienten mucha valoración
ya por la asignatura, en este caso de religión. Pero también a veces nos pasa, ya porque somos 2 profesoras de religión, 3, ya con la profesora que hacen el nivel de educación parvularia. Como que algunas cosas nos responsabilizan a nosotros. Por ejemplo, nosotros comenzamos todos los días con la oración diaria en la mañana, ¿ya? Y si algún chico de repente tiene dificultades o no quiere, bueno, el profesor de la religión tiene que solucionar el problema. Yo digo, no, todos tenemos que aportar, somos comunidad y todos aportamos, ¿ya? Pero en general es valorada la clase de religión. Nosotros nunca hemos reemplazado, por ejemplo, una clase de religión por otra actividad u otra asignatura. Si no está el profesor de religión, la actividad en la clase se hace igual, ¿no es cierto? Va a otra persona, pero eso ocurre en la medida que estén bien planificadas. Claro. Sí. Sí. Si dejan todo su trabajo. Es que Exacto. yo creo que también a manera de reflexión, el tema de la calificación, por ejemplo, ya es un hecho, tiene un cierto valor. Pero en el fondo, si tú le pones una calificación, tal vez no cambias el fondo de lo que significa, digamos, la clase de religión como eje transversal de la formación de un colegio católico. Exacto. Que yo creo que ahí también hay un trabajo que tiene que ver con la familia. Hay un porcentaje de familias que sí, digamos, tienen a sus hijos. ¿Por qué? Porque en definitiva es súper importante lo que está en el fondo de la formación espiritual. Exactamente. Porque convengamos que no todo puede ser racional, Eso. ¿cierto? Y lo que buscamos nosotros con la clase de religión, digamos, no es otra cosa que traspasar valores, una formación que tenga sentido, la vida, no todo es racional, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que también es una pega que hay que hacer entre todos en el colegio. No dejárselo solo, digamos, a la clase de religión como fondo. Exacto. ¿No? Es una pega que tenemos que hacer todos, y eso es la búsqueda, ¿no es cierto?, de la trascendencia, ya que el estudiante tiene que apuntar a la búsqueda de la trascendencia, y no solo nosotros los adultos, nosotros también los adultos estamos llamados, ¿no es cierto?, a la búsqueda de la trascendencia. Entonces a los estudiantes tenemos que hacerle un acompañamiento. Y a través de la clase de religión también la reflexión apunta, ¿no es cierto?, a que el estudiante vaya también mirando su proyecto de vida, ¿ya? Se le va mostrando, ¿no es cierto?, el camino. Al final él es el que elige, pero como usted dice, don Fernando, apunta también al desarrollo de la espiritualidad del estudiante, al desarrollo de la espiritualidad de la familia, ¿ya? Y la búsqueda de la trascendencia, ¿ya? Y ahí es donde yo miro, por ejemplo, tu rol, y con lo que decía hace un poquito rato atrás, porque tu rol de gestionadora de un colegio, digamos, católico, y tu mirada es súper importante ahí. ¿Cómo se toca el rol de la jefe pastoral, coordinadora pastoral, no sé cómo la llama, con la profesora de religión? ¿Cómo hay una conversación ahí, cierto? Sí. Porque una cosa es la clase de religión y otra cosa es la pastoral del colegio. Exactamente. La clase de religión, bueno, está también dentro de la pastoral del colegio, porque la clase de religión, ¿no es cierto?, por un lado tiene que cumplir con lo pedagógico igual, pero dentro del aula también es un pastoreo, ¿no es cierto?, dentro y fuera del aula. Ya la profesora de religión, como la encargada de pastoral o el profesor de religión, tiene que ser también un pastor. ¿Ya? Y nuestra labor o nuestra misión es mirar el alumno en su conjunto, ¿ya? En su conjunto. Para mí, por ejemplo, una anécdota, yo hace un tiempo fui encargada de convivencia escolar y a la vez hacía la clase de religión. Para mí era muy difícil poder congeniar, poder, ¿no es cierto?, engranar esto. Porque como encargada de convivencia escolar, uno no solamente orienta, sino que también de repente tiene que aplicar, ¿no es cierto?, algún protocolo, algún reglamento, ¿no es cierto?, de convivencia, y el niño veía a la profesora de religión ahí. Entonces era muy difícil. Gracias a Dios ahora no tengo ese rol. Pero
como profesora de religión y como encargada de pastoral tengo que estar como muy conectada, ¿ya? Pero en la clase, digamos, yo no me siento más profesora de pastoral, sino me siento como acompañante, ¿no es cierto? Orientadora, guío, ya me siento más así, ¿ya? Como... Bueno, y así como Adela, perdona Adela, Sí. vamos a conversar un poquito de la actividad que tuvimos recientemente. Así como Adela, hay más de 200 profesores en la diócesis que hacen la asignatura de religión católica. Y todos ellos también se coordinan a través de nuestra vicaría, que hace Sí. este programa, esta vicaría de la educación de esta diócesis de Chillán. Entonces, vamos a conocer un poquitito, vamos a hablar de qué se trató esta escuela. Estuvo presente también nuestro obispo, así que vamos a escuchar al padre Gonzalo que nos comente cuál fue la participación del obispo ahí, nuestro obispo Sergio, y vamos a escuchar también a algunos profesores. Camilo nos va a acompañar en esta parte. Bueno, al comienzo don Sergio vino a animar a la comunidad de profesores, invitándolos, ¿cierto?, a renovar el espíritu de la misión educativa y a resaltar también la significatividad que tiene la misión que ellos desarrollan en los distintos medios en los cuales están. Las escuelas particulares, en los colegios particulares, en las escuelas municipales, el aporte de ellos a la evangelización es muy significativo. Este año hemos querido retomar la escuela con carácter presencial y hemos tenido una respuesta por parte de los profesores muy positiva. Ustedes pueden apreciar, de acuerdo a la imagen que tienen, la cantidad de profesores significativa. Todos ellos han estado trabajando, animados por el profesor Mirko Muena, ¿cierto? Así que muy contentos por esta actividad y sobre todo por el espíritu y la participación de los profesores en ella. Ahí escuchábamos entonces al padre Gonzalo Gómez, que es vicario para la educación, que nos comentaba que había sido muy positiva esta actividad. ¿Qué piensas tú, Adela? ¿Qué fue lo que más te hizo sentido de esta actividad? La encontré muy bueno. Bueno, partiendo el mensaje de nuestro obispo, cuando nos animaba a que teníamos que ser misioneros, ¿no es cierto?, en los colegios donde cada uno trabaja, ya ser misionero, ¿no es cierto?, llevar el mensaje de Jesús a los jóvenes. Él nos decía también que no es fácil, que hay que estar permanentemente reencantando, ya reencantando a los jóvenes y en realidad eso me gustó, que nos animó. Ahora, en cuanto a la capacitación que tuvimos con el profesor Milko, yo la encontré muy provechosa, fue muy acertada, ya porque nos hizo el aterrizaje, ¿no es cierto?, a los nuevos programas, porque nosotros no habíamos tenido todavía esta experiencia de poder aterrizar los programas, ¿no es cierto?, el programa ya a nuestra práctica. Eso de revisar, ¿no es cierto?, lo que son las bases curriculares, el programa, y poder, nos indicó, ¿no es cierto?, cómo elaborar los objetivos, que es lo que a veces cuesta, ¿no es cierto?, elaborar los objetivos que tengan, ¿no es cierto?, una congruencia, ya, y en realidad fue como muy provechoso. Yo creo todo al conversar, cuando hicimos el trabajo de grupos, de comisión, que elaboramos un objetivo ahí, ¿no es cierto?, en el grupo, y encontramos de que había sido muy bueno. De repente uno encuentra que es tan difícil, pero en realidad nos entregó un método muy sencillo. Todos aprendimos. Y todos aprendimos, un método muy sencillo donde todos aprendimos, ¿no es cierto? Y en la práctica no es como tan difícil, ¿ya? Y nos motivó mucho. Yo creo que todos nos fuimos ese día como muy contentos, con nuevas herramientas como para aplicarlas en nuestra aula, porque esa es la idea, ya lo que uno aprende, ponerlo en la práctica. O sea, se fueron enriquecidos. Enriquecidos nos fuimos. ¿Qué les parece, don Fernando, Adela, que podamos escuchar al profesor Mirko, que aprovechamos de entrevistarle su mismo día ahí cuando estaba con los profesores? Muy bien. Hola Mirko, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, nos decidiste acompañar a dar este tema tan interesante que es cómo trabajar las metodologías para EREC. Exacto. Es un espacio sumamente importante para nosotros como profesores de religión, profesores y profesoras de religión, porque a veces no logramos entender el motivo, el por qué tenemos que generar una X actividad.
ya sea a lo mejor un mapa conceptual, ya sea a lo mejor un análisis de una película, no entendemos el porqué. Y el objetivo del encuentro de hoy tiene que ver con eso, con ser capaces de poder identificar lo principal, que tiene que ver con generar, por ejemplo, un buen objetivo, comprender por qué lo estamos haciendo y no hacerlo así como a tontas y a locas como a veces uno los puede hacer. Es común a veces que pueda pasar esto, pero hoy día el objetivo también tiene que ver con centrarnos en nuestro quehacer docente y el currículum llevarlo al aula. Ahora, tú partiste también conversando con ellos de la realidad que tienen hoy día los profesores de religión, que no es tan común y sobre todo en pandemia ha cambiado un poco. ¿Qué has notado tú aquí y en otros lugares? Bueno, lo que tiene que ver con la clase de religión, en algunas instancias me ha tocado ir, por ejemplo, a Calama, en Santiago, bueno, ahora acá, que la clase de religión, por la situación pandémica, se ha vivido un despliegue, ¿no? O un dejar como a último minuto la situación de religión, siendo que es sumamente importante para el desarrollo del ámbito integral de cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, cuando nosotros nos disponemos en esta lógica, comprendemos que somos una asignatura más al alero de todo esto. Entonces, allí es cuando los colegas nos empiezan a decir, esto es fundamental, esto es esencial. Bueno, ¿y cómo ha sido la recepción que encontraste aquí en Chillán por parte de los profesores? Ahora los tenemos trabajando acá. Sí, no, muy bien, muy bien. Esta es la segunda vez que vengo. La primera vez tenía que ver con metodologías activas, propiamente tal, y ahora aún más deseosos de querer dar todo esto, de querer dar fundamento del por qué. Es esencial. Y claro, bueno, los profesores y las profesoras en general muy ávidos de querer darlo. Además que para nosotros al menos es el primer encuentro después de la pandemia. Entonces, bueno, tuvimos un poquito quizás menos de gente, pero sin embargo ha sido un número significativo. Más de 60 personas están reunidas hoy día. Y muy contentos con tu presentación. Antes estuvimos con el obispo también, con sus palabras, dándole esta importancia que tiene el profesor de religión también a la hora de que los jóvenes no pierdan la oportunidad de conocer a Cristo. Eso fue el foco de su tema. Y lo otro interesante también es como la importancia que tiene el profesor de religión para la evangelización. Exacto. Sobre todo en este contexto, pues me imagino que tú también has estudiado el contexto en que estamos hoy día. Es fundamental que los chiquillos hoy día se puedan hacer preguntas, porque no se las hacen o muy poco damos nosotros, porque también educadores somos quienes tenemos que ayudar en esto. Y tiene que ver con nuestra labor, nuestra misión del anuncio. Tiene que ver con saber a qué anunciamos y cómo lo anunciamos. Y el centro de todo esto es Jesucristo. Y darle esa opción de vida a los jóvenes. ¿Algunas palabras finales que les quisieras recomendar a estos profesores que tienes hoy día aquí? Por supuesto. Principalmente, darse por entero. Y eso es desde la lógica más de nuestra misión y servicio. Y lo otro, cuando nosotros trabajamos por nuestros jóvenes, siempre preguntarnos el por qué, cuál es la meta de todo esto. Y tiene que ver con la lógica de ser capaces de ser buenos educadores en el contemplar, en el vivir y en anunciar el mensaje de Jesucristo, especialmente para estos jóvenes que muchas veces no saben qué hacer, no saben a dónde ir, y nosotros, profesores de religión, muchas veces somos oídos de todos ellos. Sigan adelante, es un espacio sumamente importante. Nosotros día a día nos cuestionamos a veces nuestra propia labor como docentes, aún más como docentes en religión, pero lo importante es eso, y ser autocríticos en nuestro proceso de aprendizaje, ser autocríticos en nuestro quehacer profesional y ser además capaces de llevar algo tan importante que es el currículum de religión dentro de las aulas cada uno de nuestros jóvenes a nivel nacional. Muchas gracias, Mirko, y ojalá te tengamos en un capítulo entero de Mesa Educativa para aprovecharte bien, hacerte muchas consultas en una próxima oportunidad. Cuando guste. Muy bien, gracias. Qué interesante escuchar, en realidad. Y yo estaba pensando que, bueno, una cosa es teorizar y otra cosa es con guitarra, porque primero cuando se pone al centro a Cristo en nuestros colegios, ¿cierto? Y en las instituciones educativas, digamos, se pone al Evangelio. Y el reto es que el Evangelio es moderno, no es letra muerta. Como nosotros, ¿cierto? Desde el mensaje de nuestro pastor, ¿cierto? Que invitaba, ¿cierto? A siempre estar motivado, etcétera, como nosotros somos capaces de hacer esa conexión y esa bajada, y que al estudiante que está escuchando en la clase de religión le haga sentido con su vida.
y sea pertinente a lo que es su vida. Y yo creo que eso es en el fondo lo que cuesta. Y qué bueno que se hacen, digamos, estas actividades que pueden enriquecer las metodologías para poder hacer ese enganche, porque una cosa, como digo, es decirlo y otra cosa es estar ahí en el terreno. ¿Y cómo te sentiste, Adela? Mirko encontró que ustedes estaban deseosos de aprender, de trabajar. Sí. Yo sentí ese espíritu en realidad adelante de tus colegas. Sí, es que sabes que cuando uno hace esta reflexión o este trabajo, está pensando en sus estudiantes. Ya cuando uno está pensando, por ejemplo, ahí cuando tuvimos que ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, a qué curso íbamos a dirigir esta planificación, modelo que hicimos. Entonces empezamos a pensar, ya yo hago clase en este curso y en este otro. Entonces uno está mirando los chiquillos, los está mirando. Entonces, y en realidad cuando uno prepara una clase, prepara una actividad dentro de la clase, tiene que pensar, tiene que contextualizar. Ya tiene que el estudiante que tiene al frente, ¿no es cierto?, de qué manera el niño va a reflexionar mejor y darle participación al niño. Es muy importante lo que decía el profesor. Tenemos que hacer hablar a los estudiantes, tenemos que escuchar a los estudiantes, tenemos que escuchar a los jóvenes. Y de verdad que las temáticas que se trabajan, ya las distintas temáticas que se van abordando en la asignatura de religión, todas se pueden conectar con la vida. Todas se pueden conectar con la vida, ¿no es cierto? Y por supuesto a la luz del Evangelio. Y eso es lo más emocionante. Eso es lo más emocionante, porque esto es lo que nos dice la temática, esto es lo que nos presenta la vida, pero el Evangelio nos dice esto, ¿ya? Frente a esta situación. ¿Ya? Y de repente uno, depende de la temática, le dice a los chiquillos, ya, a ver, ¿qué crees tú que te diría Jesús frente a esta situación hoy día? ¿Ya? Y ahí uno los hace pensar, ¿no es cierto? Y los hace hablar. Los chicos están ávidos de ser escuchados, ¿ya? De que sean escuchados, y uno realmente a través de la clase, como dice, la verdad es que el profesor de religión, a través de su clase, misiona, ¿ya? A través de su clase misiona. Y tiene que ser eso, y ahí está la importancia de los profesores. Ahí está, es que debería ser así, ya que a través de la clase de religión, porque no es una asignatura, ¿no es cierto?, como es tan importante como las demás asignaturas, pero no es lo mismo que aprender matemática, que aprender lenguaje, ¿no? Porque ahí se habla de la vida, se habla de valores, ¿no es cierto? Ahí se integran los valores a la vida. Todo, se integra todo, ¿ya? ¿Y qué nos dice Jesús frente a esto? Porque Él es nuestro modelo de vida. Bueno, vamos a hacer un corte porque se nos extendió un poco este bloque con todas estas entrevistas entre medio, así que vamos a ir a escuchar una canción que también eligió Adela, que es una linda canción de Roberto Carlos, La Montaña. Adela, tú dices que porque en el Liceo Nuestra Señora del Carmen de Portezuelo, ¿cierto?, hay 3 profesores de religión. Sí. ¿Los 3 asistieron a esta escuela? Asistimos 2 a la escuela. ¿Cómo bajas tú, digamos, lo que aprendiste en esta escuela, por ejemplo, esto interesante? ¿Cómo lo bajan al aula? Nosotros, bueno, el colega que hace la clase de religión en enseñanza básica, que es de primero a octavo, nosotros llegamos el día lunes de vuelta, y en un espacio que tuvimos comentamos, ¿no es cierto?, lo que se trabajó en la capacitación, y vimos, bueno, de qué manera esta iba a tener una bajada, ¿no es cierto?, a través de nuestras planificaciones. ¿Ya? Y ahí estuvimos conversando de qué manera poder trabajar con los niños, más en esto que nos instó el padre obispo y nos instó el profesor, a escuchar a los estudiantes, a hacerlos partícipes a los estudiantes, ¿no es cierto?, de la clase. Más en eso, ya, porque nosotros trabajamos en una metodología que es bastante participativa con los chiquillos, pero más hincar el diente en esto de cómo hacer que los chiquillos puedan reflexionar más. Cuesta hacer reflexionar a los jóvenes, a pensar, a que puedan discutir, pero tenemos que motivarlos.
Y con la profesora que trabaja en el nivel parvulario, nosotros la verdad es que tenemos una experiencia de hace 3 años, porque al nivel parvulario nosotros no le hacíamos religión, porque también tiene que ser una persona muy especial para que haga la clase de religión, pero hace ya como 3 años que tenemos una educadora, ya que ella lo hace como taller, ¿ya? Y ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, permanentemente más lúdico, y cómo a través llega la familia de otra manera, y ha sido tan bonito porque la familia, ¿no es cierto?, las mamás cuentan la experiencia, cómo el niño llega a la casa, por ejemplo, la bendición de la mesa, la oración de la noche, vivir los valores como la solidaridad, ¿no es cierto?, que eso se trabaja en el nivel parvulario, pero se le da, ¿no es cierto?, el sentido porque Jesús nos pide, ya, porque Jesús lo hizo. Entonces ha sido muy bonita esa experiencia. Entonces yo permanentemente estoy conversando con ella para que ella vaya haciendo la bajada de acuerdo al nivel en que trabaja. Ahora, les quiero comentar que hace muy poquitito salió un texto que está a nivel nacional para la pastoral juvenil y el trabajo con jóvenes, que se llama Frecuentemos el futuro. Y ojalá lo puedan todos leer, los profesores de religión y también aquellos que trabajan en distintas pastorales, ¿eh? No es solamente enfocado a los jóvenes, sino que es esto de escuchar esta realidad que hoy día está emergiendo y que es distinta. Sí. Porque si bien todas las generaciones son diferentes, esta generación en particular son varias juventudes, ha cambiado muy rápidamente. Entonces, esta oportunidad de conocerlos a través de algunos desafíos concretos que plantea la pastoral juvenil a través de la SET, el documento último que salió para jóvenes y que ya está, lo pueden pedir, digamos, los profesores, a muy bajo costo, porque son pocas páginas, pero es muy interesante de leer, así que se los recomiendo a ustedes también, para que se los recomienden a los colegas, ustedes a los rectores con los que trabajan en conjunto, para que puedan ahí también sacar algunas pistas de trabajo con jóvenes hoy día. Mira qué buena. Está muy bueno el documento, es corto y bien preciso. Oye, lo otro de la escuela está que una cosa es ir a escuchar, sacar contenido y poderlo llevar a la práctica, lo que uno ve. Pero también hay una riqueza ahí, y sobre todo en estos grupos de profesores, ¿cierto? Que es el contacto con el resto de personas que están en lo mismo. Y escuchar ahí tal vez, ¿cierto?, las problemáticas que son comunes. Sí. Y desde esa perspectiva, obviamente hay desafíos, ¿cierto? Desafíos para el hoy. Sí. ¿Hay algunos que tú identifiques, Adela? ¿Algunos desafíos para los profesores de religión? Desafío, lo que comentábamos y lo que en otra oportunidad y lo que se comentaba esta vez es cómo lograr la motivación de los jóvenes. La motivación ya en general por las cosas de Dios, ya la motivación, la motivación y también la motivación, porque lo que conversamos en el ratito que estuvimos en el grupo, que podemos trabajar en trabajo de comisiones, ya que es algo que nos pasa a los profesores en este momento, como decía Paula, que es una realidad que nos está tocando vivir distinta, es la desmotivación a veces de los chiquillos, ¿ya? Entonces con eso tenemos que trabajar, estar motivando permanentemente, estar reencantándonos. Ese es un desafío con los jóvenes. El otro desafío, ya que yo lo escucho comúnmente de los profesores que trabajan no en los colegios confesionales, es que la asignatura de religión sea realmente valorada, ya que es un desafío constante, ya que la asignatura de religión sea realmente valorada en la escuela, que no se utilice la asignatura de religión para hacer otra actividad con otro fin. Ya, esa es como un poco la lucha del profesor, ya, cosa que los colegios confesionales, gracias a Dios, no nos pasa, no ocurre, ya, sino que el desafío para nosotros acá es la motivación de los chiquillos y el acompañamiento también de la familia, ya, el desafío también del profesor de religión es cómo poder encantar, ¿no es cierto?, motivar a la familia en este acompañamiento a los hijos. Ya sabes que, Adela, volviendo, igual insisto con el tema de Frecuentemos el futuro,
ahí sale algo muy interesante, porque como que dan vuelta la mirada respecto al mundo juvenil, porque el mundo juvenil está muy motivado, Sí. pero por cosas que no tienen que ver con la iglesia necesariamente. Exactamente. Entonces, ¿dónde encontrar a estos jóvenes? Sí. ¿Qué los motiva a ellos? Porque yo creo que este mismo resultado que tenemos hoy día, a puertas de tener la constitución nueva o no, todo esto también se logró por un movimiento juvenil, son jóvenes Sí, los que estaban a sí. la cabeza de todo lo que está ocurriendo. Están motivados, Sí. pero por algo distinto que no tiene que ver con las instituciones. Exacto. Entonces, lamentablemente de repente se confunde el hecho que queremos llamar a la gente, o a los jóvenes en particular, a participar de la iglesia. Lo que queremos es que se encuentren con Cristo. Sí. Quizás hoy día la iglesia está en este periodo de renovación porque necesitamos Sí. cambiar el ropaje un poco y la Sí. estructura para que nuevamente los jóvenes en ese contacto encuentren acompañamiento, lo que tú Sí. decías. Ese acompañamiento lo tiene que dar la iglesia, desde, Sí. desde la educación, desde la pastoral de las parroquias, Sí. pero tiene que ser diferente. Y justamente con estas personas que puedan mostrar a Cristo, Sí. que sean ejemplo, que sean testimonio y no perfectos, porque ellos también eso es lo que dicen. Parece que todos tienen que ser perfectos para No. estar en esta estructura y no es así, somos todos iguales aquí. Sí. Todos nos equivocamos. En eso de darle participación a los chiquillos y mostrarle ya un encuentro. Nosotros tuvimos una experiencia volviendo de vacaciones de invierno, por ejemplo. Invitamos a un grupo de chiquillos, los más inquietos de cada curso, ya los invitamos a un encuentro. Yo dije, no, ya, ¿qué hacer para poder motivar a los chiquillos a ver? Ya, y un encuentro. Entonces los niños me decían, tía, ¿y qué encuentro? Un encuentro con Cristo. Nos vamos a encontrar con Jesús. Ya nos vamos a encontrar con Jesús un día viernes por la tarde, de las 7 a las 10:30 de la noche. Llegó un buen grupo, ¿ya? Entonces tuvieron la posibilidad, ellos la pasaron súper bien, ya súper bien, estuvieron motivados, encantados y nos desafiaron a tener otro encuentro. Entonces eso no se hace dentro del aula, se hace fuera del aula, en otra instancia que no es un horario de colegio y donde ellos fueron porque a ellos les gustó ir. Entonces ahora están motivados para otro encuentro. Y yo creo que hay que ir buscando como espacios, como caminos, ¿no es cierto?, para ir motivando a los chiquillos y donde ellos tengan la posibilidad de hablar también de otras cosas y cosas que a ellos les interesan, cosas que a ellos les entusiasman. Así que como experiencia fue bastante bonita y estamos con el desafío de pronto poder hacer otro encuentro. Si hubieras tenido la oportunidad de ser tú quien expone a tus colegas, en vez de Mirko estuviera Adela Oces hablándole a todos los colegas que están ahí, ¿qué le dirías tú a tus colegas e incluso a aquellos que no pudieron asistir a esta escuela de invierno? Les diría que el desafío que tenemos como profesores de religión es un desafío bonito, que es desafiante y que no tenemos que perder la calma cuando a veces vemos que no resulta o que vemos que no está llegando el mensaje, que tenemos que ser constantes, ¿ya? Que tenemos que ser misioneros en el medio donde nos corresponde, ¿no es cierto?, hacer nuestro trabajo y de ser perseverantes, que tenemos que retroalimentarnos entre nosotros, ¿ya? Con nuestros colegas, ya tener permanentemente también la retroalimentación. No perder la esperanza, ¿ya? No perder la esperanza, porque estamos llamados, ¿no es cierto?, como profesores de religión a evangelizar. Hay muchos profesores de religión, muchos colegas que están, por ejemplo, donde el sacerdote no puede llegar, que están celebrando una liturgia con sus estudiantes porque el sacerdote no está, ¿no es cierto? Entonces su labor que hacen es muy importante. Estamos llamados también nosotros mismos como a dignificar nuestra labor como profesores de religión, ¿ya? Y es una tarea hermosa, es desafiante, ¿ya? Es desafiante, sí. Y que nuestro trabajo es nada más ni nada menos que ser misioneros en medio de los jóvenes, de la familia, de nuestros compañeros de trabajo también. Y recordarles a todos que estamos en pleno tiempo sinodal, así Sí. que tenemos mucha oportunidad de hacer las cosas mejor, con mucha alegría como discípulos misioneros. Sí. Don Fernando, se nos acaba el programa y ha sido un gusto tener a Adela con nosotros.
Muchas gracias. No nos dimos ni cuenta cómo se nos Sí. fue. Muy raro. Sí. Muy entretenido. Muchas gracias, Adela, por habernos visitado. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por haber considerado que puedo entregar un pequeño aporte a este bonito programa también, que es un programa de evangelización donde se evangeliza, ¿no es cierto?, a través de los distintos temas que se van conversando, que son de interés para no solo para los profesores, sino que para todos los auditores. Para toda la comunidad, y Para cada toda vez la tenemos más gente escuchándonos, así que estamos muy contentos. Y entre las personas que nos están escuchando, yo quiero mandar un saludo especial a la tía Rosita de Bulnes hacia el sur, vive ella y nos escucha todas las semanas, así que un cariñoso saludo para ella y para toda la gente de Bulnes que nos escucha con tanto cariño en esta oportunidad, y obviamente la gente de Portezuelo, Adela, que También. seguramente va a escuchar con mucho cariño este capítulo del programa. Sí. Radio Raíces, A través de Radio Perfecto. Raíces de Portezuelo, sí. Excelente, un saludo también para todos los auditores entonces de Radio Raíces. Y en 15 Muchas días más nos gracias. encontramos, y gracias por darnos también a este hijo ilustre, el Camilo Muñoz, que nos acompaña semana a Siempre, semana. sí, Que estén muy bien. sí. Adiós. Adiós, muchas gracias. El Departamento de Comunicaciones de la Diócesis de Chillán presentó Mesa Educativa, un programa de la Vicaría para la Pastoral de la Educación de la Diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos vemos y escuchamos en 15 días más.